Buenos días, hoy vamos a ver el tema de hipospadias. Soy Omar Gerardo González Cepeda, alumno de Medicina de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur, y lo vamos a abordar acerca de la medicina sexual. Las hipospadias es una anomalía congénita en la que el orificio uretral puede aparecer en cualquier lugar de la línea media ventral del pene, con una banda fibrosa disgenética que impide el desarrollo del prepucio en la cara ventral del mismo, con un capuchón dorsal e incurvación ventral. Esto quiere decir que las hipospadias es un defecto de nacimiento en los varones, en el cual la abertura de la uretra, en la que normalmente el varón orina, se encuentra en la parte del cuerpo en la cara anterior, con diferentes localizaciones que más adelante se van a mencionar. Causas y factores de riesgo. No se conocen las causas de la hipospadia en la mayoría de los bebés. Se cree que en la mayoría de los casos el hipospadias es causado por una combinación de genes y otros factores, como los elementos dentro del ambiente con los que entra en contacto la madre, lo que come o ciertos medicamentos que usa durante el embarazo. La CDC ha reportado hallazgos importantes sobre algunos de los factores de riesgo que pueden afectar al niño con hipospadia. 1. Edad y peso. Las madres de 35 años o mayores y que eran consideradas o son consideradas obesas presentan un riesgo más alto de tener un bebé con hipospadia. Estudios han demostrado que estos factores de riesgo, que un IMC mayor a 26 se asocia con hipoglucemia. Se demostró que las mujeres que presentan esto tienen mayor probabilidad que las mujeres que no tienen los factores de riesgo. La posible hipótesis se asocia a la producción y acción de los estrógenos maternos. 2. Tratamientos de fertilidad. Las mujeres que utilizaron tecnología de reproducción asistida para ayudarse con el embarazo presentan un mayor riesgo de tener un bebé con hipospadias. 3. Ciertas hormonas. Las mujeres que tomaron ciertas hormonas poco antes o durante el embarazo mostraron un riesgo más alto de tener un bebé con hipospadia. Como ya se los mencioné, la producción y acción de estrógenos, así como un aumento del estradiol durante el embarazo, tiene más probabilidad de que el producto adquiera la enfermedad. Aún son hipótesis y el manejo de las hormonas en estos estudios han sido demasiado confusos, el cual no ha llegado a una respuesta concreta. La etiología es más que nada genética, aunque aquellos factores maternos como los progestágenos ya sean aumentados, o así como un déficit de receptores androgénicos en los tejidos locales. Esto se puede dar, como ya lo mencionamos con anterioridad, ya sea a la ingesta de estos mismos, a la disminución o ya, como se los mencioné, genéticamente, así como también una insuficiencia de la producción de andrógenos, un cese prematuro en la producción de estos mismos andrógenos y la deficiencia de 5-alfa-reductasa en los tejidos locales. Tipos de hipospadias. Las hipospadias las podemos clasificar como distales, media y proximal. Las distales abarcarían las hipospadias randular, coronal y subcoronal. Las últimas dos suelen pasar desapercibidas por la distancia que tiene una entre la otra y suelen ser solamente clasificadas como hipospadias randulares. Después tenemos las hipospadias media, el cual va a abarcar el peniano distal, medio y proximal. Y por último, las hipospadias proximal, las cuales son las penoescrotal, escrotal y perineal. Según la localización de las hipospadias o la incurvación de esta misma, suele ser los signos y síntomas los cuales nos va a presentar. La incurvación del pene suele ser más intensa en las hipospadias perineal y escrotal y suele ser más leve en las hipospadias randular y coronal. Los signos y síntomas los podemos dividir como funcionales y estructurales. Los estructurales, el tamaño del pene está disminuido. Podemos encontrar estenosis, que estructuralmente nos da un acortamiento del pene y una curvatura, la cual se le denomina chorde.
por el mismo cortamiento de las cuerdas del pene. Esta misma suele ser dolorosa a la erección. En cuanto a los síntomas, como ya se los mencioné, el dolor a la erección, a la masturbación, o si no hay masturbación, y asimismo a las relaciones sexuales. Encontramos eyaculaciones precoces o no puede haber la eyaculación, y si es que lo hay, suele ser dolorosa. Hay disfunción eréctil, disminución del líbido. Estos dos suelen ser a veces psicológicos por temor a la pareja o temor físicamente de cómo se ve su pene. Como la abertura de la uretra no está en la cabeza del pene, hay dificultades al orinar y hacia las posiciones para poderlo hacerlo. Esto quiere decir que hay personas que tienen que levantar de más su pene porque tienen una hipospadia, no sé, glandular o peniano, y entonces no orinan como una persona normal. O ya una persona que tiene unas hipospadias proximal como penoescrotal o peniano proximal, o si no ya sea escrotal o perineal, tienen que orinar sentados. El diagnóstico es meramente clínico en el momento de la exploración física. Suele ser un diagnóstico temprano, al momento de nacer. Muy pocas veces pasa por desapercibido y traer repercusiones en la vida adulta o en la adolescencia. La guía de la práctica clínica de las hipospadias dice que para realizar el diagnóstico se debe de identificar a la exploración física los siguientes datos clínicos: un meato uretral ectópico en la cara ventral del pene. Esto quiere decir que no va a haber el meato normal en la cabeza del pene, sino en la parte ventral, como lo hemos ido tocando en el tema. Un prepucio excesivo en la cara dorsal del pene y ausente en la cara ventral. Va a haber un exceso de los pliegues del prepucio, así como la presencia de una cuerda peniana, el cual nos va a dar el pene incurvado, y ya esto va a depender de la variabilidad de qué tanto se ha estenosado esas cuerdas y si afectó al cuerpo cavernoso o no. El tratamiento es únicamente quirúrgico, aunque en algunos de los casos las hipospadias suelen ser muy leves y no requieren de la cirugía. Sin embargo, el tratamiento general siempre es la cirugía para reubicar el orificio de la uretra, y si es necesario, enderezar el cuerpo del pene. Por lo general, la cirugía se realiza cuando el niño tiene entre 3 y 1 año. ¿Por qué? Porque las hipospadias se suelen diagnosticar al momento del nacimiento. La mayoría de estos tipos de hipospadias se pueden corregir en solamente una cirugía, aunque suelen haber casos en los que se requiera hacer más de una sola, dependiendo el defecto del pene. Las indicaciones para realizar las cirugías son un meato de localización proximal, un chorro urinario desviado ventralmente, estenosis del meato y un pene curvo. Dentro de sus complicaciones tenemos las complicaciones inmediatas tras la retirada de la sonda y a medio plazo. Las inmediatas son las más frecuentes, como la hemorragia, hematomas, infecciones, pérdida de los colgajos. En cuanto tras la retirada de la sonda, pues podemos encontrar retención de la orina, así como también una fístula uretrocutánea, estenosis del meato, y ya a mediano y largo plazo podemos encontrar estenosis del meato, crecimiento de pelos en la nueva uretra, una incurvación persistente del pene. Tenemos este artículo elaborado en España, el cual tiene como título Resultados a lo largo plazo de la cirugía de hipospadias, función urinaria, sexual e impacto psicológico. En el cual se entrevistó a 100 pacientes con edades entre los 18 y 40 años. Se le preguntaba acerca de cuántas cirugías tuvo cada uno, a qué año, etcétera, así como también la función y alteración de la anatomía, en el cual en cierto porcentaje hay
ciertas personas que no presentaron el meato en posición normal, otros presentaron fístula, otros presentaron estenosis, otros presentaron orina en la dirección equivocada y en la curvatura, así como también qué porcentaje y qué número de estos pacientes pues están de acuerdo o aceptan el tamaño de su pene, la forma del glande, si es que le quedó incurvación o no, así como aspectos o un aspecto desagradable o cicatrices. También se mide qué tan satisfecho o insatisfecho quedaron. El 73% tenía hipospadia, eran distales, y el 27% restante eran hipospadias proximales. El 79.5% de los pacientes con hipospadias distales fueron intervenidos, manifiestan que se encuentran satisfechos con los resultados de la cirugía. En cuanto a la relación a la anatomía de su pene, el 71% de los pacientes manifiesta tener el meato en una posición normal. La función sexual y la fertilidad se vio afectada en los diferentes aspectos. Los pacientes con hipospadia proximal tienen más problemas de eyaculación, un 29,9%, y los distales tienen problemas de eyaculación, un 12,3%. Y en cuanto a los aspectos psicológicos, los pacientes refirieron que sienten desventaja en su vida, el 13% hacia los hombres que no presentaron hipospadia. El 29% evita ser visto desnudo, el 11% se siente en desventaja en cuanto a la actividad sexual, y un 8% de estos ha recibido comentarios de burla de sus parejas.